¿Cómo está? Muy buenos días. Rodolfo, muy buenos días, gusto de saludarte. Te saludo desde la ciudad turística de Pomabamba, Ancash, y gracias por esta invitación. Ah, qué bonito. Mire, yo iba a llamarle un poco la atención en el buen sentido de la palabra, porque ya antes había venido acá, usted está en Lima, ¿y por qué no viene? Pero está clarísimo, usted está en Ancash y le agradezco que permite el contacto de Pulso Informativo con su persona. Profesor, ha corrido agua debajo del río, han pasado cosas desde la última vez creo que hablamos. La situación de la pandemia, no necesito contársela a usted, suben los infectados, suben los hospitalizados, suben los muertos en las cifras, digo, todos los días, y frente a ese contexto ya el gobierno, a través del ministro de Educación, ha dicho que el primer mes académico o escolar va a ser virtual, pero que está por verse lo que pase en los siguientes meses. ¿Cuál es su impresión? En primer lugar, Rodolfo, permítame manifestar lo siguiente. Creo los educadores y quienes tenemos algo que opinar en educación, tenemos que ser responsables al momento de opinar sobre estas situaciones en esta coyuntura de emergencia. O sea, ¿Cuenca no es responsable? Bueno, creo, tratamos de ser responsables y creo que nos hemos caracterizado por eso. El ministro de Educación no es responsable para usted. No he dicho eso, lo que estoy diciendo es que todas las autoridades tenemos que tratar de ser responsables al momento de hacer opiniones y tomar decisiones. ¿Él es o no es responsable? Creo como autoridad es responsable para tomar decisiones y lo está haciendo posiblemente acompañado de sus asesores, acompañado también de los conocimientos que él tiene como ministro de Educación y como investigador. Por tanto, no estoy cuestionando eso, lo que estoy tratando de decir es que todos tenemos que tratar de ser responsables para opinar sobre el tema educativo de este 2021, sabiendo que en el año 2020 hemos pasado una situación educativa bastante crítica, caótica, y además también enfrentamos una educación de crisis sanitaria y por tanto los logros, las dificultades y los aprendizajes que hemos logrado tener en el 2020 debe ser tomado en cuenta para enfrentar en mejores condiciones en este año 2021. De tal manera que el inicio del año académico 2021 ya está a puertas, estamos casi a un mes y medio para empezar y necesitamos entender cuáles son las condiciones adecuadas, cuáles son las condiciones materiales, cuáles son las condiciones sanitarias que ofrece el país a nuestros educandos para poder brindar una mejor educación. Entre ellas necesitamos saber, por ejemplo, cómo está el avance de la pandemia en diferentes partes del país, si ya tenemos un mapa de la pandemia que nos permita tomar decisiones en materia educativa para decir, por ejemplo, en estas partes del país o en estas zonas será de manera virtual, en otras partes, según 10 o 20% será presencial, o en qué partes del país podría ser semipresencial. Y entonces, si no tenemos un conocimiento cabal de todo, nos será un poco difícil y complicado poder hacer o tomar una decisión adecuada. Lo que quiero decir también, Rodolfo, es que este año... A ver, sí, un poquito para ser abogado del señor Cuenca, que ni lo conozco personalmente. No me gustaría invitarlo, ojalá tengamos suerte en los próximos días, pero el señor no tiene una bola de cristal. O sea, tampoco se puede proyectar demasiado. El coronavirus nos tiene a todo el mundo, no digo al Perú, al mundo, en vilo, ¿no? Habrá llegado una segunda ola o una nueva ola, de repente baja y llega otra vez una tercera ola. No lo sabemos. Y está calando hondo en la vida de los seres humanos, infectados, hospitalizados, muertos, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco pidamos mucho a las autoridades administrativas. Póngase usted en los zapatos del ministro de Educación. No puede proyectarse. Entonces, yo entiendo, en su lógica, dice, bueno, el primer mes va a ser virtual, pero no podemos más allá decir cómo va a suceder la cosa. Ya veremos cuando pasen las semanas, a ver cómo hacemos para el segundo o tercer mes. Rodolfo, cuando uno analiza de cómo está la situación sanitaria en el país en estos momentos, no estamos de bajada, al contrario, estamos de subida. Así es. De tal manera que esa ola que está en crecimiento, yo entiendo, y tal como dicen también los del Colegio Médico, esta ola no va a pasar tan rápido porque además es muy agresiva.
tiene una capacidad de contagio superior a la del año pasado. De tal manera, todas esas cosas nos tienen que ayudar a tomar decisiones. Por tanto, la opinión o la decisión del Ministerio de Educación de decir que el primer mes será completamente virtual y luego veremos qué es lo que pasa, no ayuda a tener certezas en los siguientes meses. Claro, nosotros, con la responsabilidad que nos caracteriza, permítame terminar la idea, con la responsabilidad que nos caracteriza, hemos expresado que por lo menos el primer semestre del año 2021 debe ser virtual, pero nos debe permitir en ese primer semestre evaluar todas las condiciones sanitarias objetivas de las vacunas, la bioseguridad de las escuelas, para que posiblemente a partir de junio y julio sí busquemos la presencialidad o la semipresencialidad. Muy bien, al menos profesor, eso es nuestra modesta opinión, Rodolfo. Vamos un ratito a la pausa y luego la continuamos, ¿le parece? Correcto, Rodolfo, gracias. Regresamos. Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demihoteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, este es Pulso Informativo. Estamos conversando con el profesor Pablo Elío Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú. ¿Me escucha, verdad, profesor? Sí, correcto, Rodolfo. Correcto. Le decía lo siguiente, lo que a mí me preocupa, y usted lo sabe porque creo que lo hemos conversado ya cuando he estado en otras oportunidades usted aquí en el programa, me preocupa la salud mental de los chicos, ¿ah? Es verdad que no hay vacuna para niños, los profesores no están vacunados, pero yo digo en otras partes del mundo, sin hablar de Europa, porque algunos, no, pero Europa es otra realidad. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Chile, que son países muy, muy cercanos al nuestro. Allí las clases ya empezaron. Y si se suspenden pues 2 días, 3 días, una semana, no en todo el sistema educativo de esos países, en aulas y a veces en colegios. Después se reanudan. En Europa, solamente para contarle un ejemplo, lo de España, ¿no? Donde, por ejemplo, la tormenta esta de nieve Filomena motivó el cierre de los colegios a nivel de toda España, en primaria, en secundaria y también las universidades. Pasó la tormenta, ya retomaron sus clases. Entonces, estamos hablando de países pues adelantados, donde el internet no es un problema, etcétera, etcétera, pero también hablaba de los otros países que están, digamos, como nosotros. Entonces, usted no tiene hijos chiquitos, me parece, si no me corrige. Yo sí tengo hijos chiquitos, estoy pensando en mis hijos y en los hijos de los millones y millones de peruanos. No es que ellos se enferman mentalmente ahorita, sino dentro de unos 5, 10, 15 años,
les pasa la factura, la enfermedad mental. Ya nosotros no estaremos, pero le vamos a dejar eso como herencia. Entonces, como decía Sol Carreño el otro día, o Mónica Delta, hay que sopesar, ¿no es cierto? Es verdad que estamos de subida, porque si estuviéramos de bajada, pues ni hablar. Es verdad que estamos de subida, pero hay que sopesar. Entonces, yo creo, me parece, que cuando el ministro de Educación dice no estamos en una suerte de darnos el lujo de hacer virtualidad todo el año, sino que tenemos que imponer por lo menos la semipresencialidad, me parece que lo dice pensando en la salud mental de los chicos, pero igual, lo escucho, profesor. Sí, efectivamente, esta pandemia ha llegado y ha generado y va a generar grandes cambios, no ahora, no en 2021, sino en los siguientes años. Eso es en temas educativos, en temas tecnológicos, en el tema de la salud, en muchos campos de la vida del país. De tal manera que hay una necesidad de enfrentar con responsabilidad, hay una necesidad de enfrentar con iniciativa, pero también con reinventiva. Los maestros se han reinventado, se han capacitado, han invertido también sus escasos recursos para poder tener un espacio, para poder conectarse, y han logrado hacerlo en un porcentaje significativo en el año 2020. Pero también entendemos el gran problema de otros sectores pobres, de familias de zonas alejadas. Yo estoy aquí en Pomabamba, Ancash, y me comentan muchos colegas de escuelas totalmente alejadas donde no tienen conectividad. Pero sin embargo, también hay mucho temor de los padres de familia, los mismos estudiantes. Los logros de aprendizaje no han sido lo suficiente. La presencialidad es importantísimo, pero necesitamos desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, desde los gobiernos regionales, gobiernos municipales, contribuir a que las condiciones objetivas, materiales, tecnológicas, de infraestructura y otras sean mejoradas en esos lugares. Rodolfo, yo no estoy diciendo absolutamente sea todo virtual. Habrá momentos para retornar, pero Uy, pues lo perdimos al profesor. Indiquen los puntos donde escuchen a las autoridades, podríamos avanzar mejor. Sí, lo estamos escuchando mal, profesor Pablo Elía, a ver si lo volvemos a llamar. Me indican en producción, por favor, en Switcher, si lo volvemos a llamar o hacemos un nuevo intento en la comunicación que tenemos con el profesor. Estaba muy bien, profesor, parece que ya mejoró. Sí. Siga usted, por favor. Sí, le decía, ¿no? No tenemos las mejores condiciones de infraestructura, de conectividad, de condiciones materiales en nuestro país, y eso es bastante difícil. Hay escuelas bastante alejadas que quisiéramos que vuelva la presencialidad en esos lugares, pero son las autoridades las responsables de poder hacer una evaluación exhaustiva, minuciosa, y también ponerse de acuerdo con la comunidad educativa, los mismos docentes, para retornar a la presencialidad. Pero digo que en este primer mes es bastante difícil tomar decisiones, y por eso habíamos expresado con mucho respeto también a la decisión que había tomado el Ministerio de Educación, y nos habíamos hecho la siguiente pregunta: ¿qué había cambiado en un mes para decir que después de eso habrá la posibilidad de ver la presencialidad o la semipresencialidad? Yo creo que allí hay mucho que evaluar y mucho que exigir a las autoridades, en el sentido de que tenían que haber avanzado en muchos temas que se exige para volver a la semipresencialidad. Eso es, por ejemplo, escuelas bioseguras, capacitación a los mismos padres de familia, distanciamiento, aulas con una atención al 50 o 40%, o a porcentajes donde aseguremos la vida, pero junto a la vida también una buena educación, y junto a la vida, la educación, también asegurar condiciones económicas adecuadas para la población, porque sin ellas, lamentablemente, la situación no va a mejorar. Por tanto, Rodolfo, nada está cerrado en situaciones de crisis. Tenemos que ser muy flexibles, tenemos que ser muy abiertos, tenemos que buscar muchas estrategias para poder decidir pensando en esa nueva generación. Yo sé que en otros países se están retornando a la presencialidad. Cada país, cada pueblo, cada región tiene sus propias condiciones, sus propias características, pero nuestro país tiene serias carencias que, si se agrava el problema de salud, la verdad son las familias pobres las que no pueden al menos acudir a un hospital cercano para poder curarse, menos aún en situaciones como hoy está ocurriendo.
Y si abrimos las escuelas en estas condiciones, podría ser un foco de contagio del cual no quisiéramos que ocurra así, ¿no? Bueno, dicen que este país, nuestro querido país, digamos, tiene un porcentaje amplio de informalidad. En ese ámbito yo he escuchado, no sé si será verdad, usted de repente en Ancash conoce de algunos casos, hay colegios donde ya están haciendo, de manera lógicamente informal, ya están haciendo las actividades escolares, incluso desde el año pasado, de algún modo presencial. Entonces, más allá de eso que puede ser anecdótico y sin fundamento, yo digo, no tenemos que esperar todo de papá gobierno, porque le escucho que el gobierno tiene que poner su presencia, pero ya sabemos de qué adolecen estos gobiernos y este Estado. ¿No es cierto? Entonces, los colegios se ponen de acuerdo con los padres de familia allá donde la situación es mucho más difícil, que no llegue el internet, y harán sus protocolos en la medida de lo posible porque pues, no es un non plus ultra para hacer protocolos solamente el Estado. Nosotros con lo que ya sabemos de información la podemos aplicar y que los chicos de algún modo vayan departiendo con mucho cuidado, eso sí. Los padres de familia así nomás no van a soltar a sus hijos, los sueltan cuando ven que las condiciones están dadas, ellos mismos participan, etc. Eso es lo que se me ocurre. Pero como ya vamos a terminar la entrevista, yo quería su posición sobre los COAR, los colegios de alto rendimiento. ¿Qué le parece este contexto de dificultad donde al final me parece el gobierno ha dado marcha atrás en su pretensión de no abrir el examen de admisión? Sí, por lo primero, hay instituciones educativas como por ejemplo los Ashanincas, luego también en la zona de Bagua, que desde el año pasado, desde el mes de noviembre, han retornado a actividades presenciales y eso es muy saludable en la medida que no había conectividad, en la medida que no había radio ni televisión. Los maestros se vieron obligados a desarrollar, pero el riesgo que se corre siempre está presente. Así es. En cuanto a los COAR, es un programa piloto que se ha venido implementando desde hace casi 5 o 6 años atrás, pero que nos gustaría que haya una evaluación y se den los resultados de qué es lo que está ocurriendo actualmente. Si bien es cierto, hay una alta inversión del presupuesto del Estado en ese sector de los colegios, cuánto ya quisiéramos que todos los colegios del país tuvieran realmente esa prioridad y esa inversión. Pero, y por tanto, eso es un poco difícil actualmente. Así es. Anoche mismo el señor ministro de Educación, ¿qué decía? Que el 70% de los colegios privados son de bajo costo y con calidad educativa bastante baja. Y habiendo eso, siendo ese porcentaje de padres de familia que financian su propia educación, no podemos darnos el lujo también de hacer grandes inversiones en un proyecto que a la fecha no se ha evaluado. Allí están las autoridades. Es cierto, el ministro de Educación ha expresado que van a convocar a concursos de ingreso para los 2.700 estudiantes. Es importante, pero ya quisiéramos que eso ocurriera para todos los estudiantes del país. Bueno, y usted me dirá, no es posible porque no tenemos recursos. Pero es un buen deseo, pero es un buen deseo. Nuestra inversión. Es un buen deseo, y el profesor. 6% del PBI para educación, ojalá nos ayude. Correcto, es un buen deseo suyo y eso se aprecia, ¿no? Está bien, yo no tengo por qué criticar eso, al contrario, es admirable y sobre todo porque yo lo conozco a usted, pero no lo ha dicho usted, pero me parece ilógico, absurdo, dogmático sostener lo siguiente, como, digamos, ¿por qué se le da solamente a los colegios de alto rendimiento tanto financiamiento, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se les da a todos los colegios? Como eso no ocurre, entonces que no haya COAR. No, pues eso no puede ser. No se puede, pero está bien, hay que seguir apoyando ese grupo y de repente cada vez va creciendo más ese financiamiento y ya va llegando a otros sectores educativos. Pero no que, como no se puede a todos, entonces ese grupo tampoco. Sí, son obviamente controversiales, pero sin embargo lo que hay que decir, lo que ya expresé, es la necesidad de hacer una evaluación del plan piloto y que nos digan cuáles son los resultados, pero también sigamos implementando una mayor inversión a otros sectores. Por ejemplo, en estos momentos, ¿quiénes requieren mayor atención? Es toda esa población que no tiene conectividad, que no tiene recursos, que finalmente fueron postergados en el 2020 y que en este año 2021 tengan una mejor atención. Muy bien. Y sobre eso, ¿quién se ha preocupado? ¿Quién ha hecho un plantón? Nadie. Pero hay que dedicarlo, hay que comentarlo, porque eso será motivo para mostrar preocupación de las autoridades. Claro, hay que organizarnos y respirarle en la oreja a estos gobiernos que al final pues solamente se enriquecen ellos mismos para que empiecen a portarse bien. Profesor, le agradezco mucho, fuerte abrazo.